Bienvenidos de nuevo amigos al mundo de nuestra protagonista, Tubi. Tubi se siente feliz al poder vivir junto a su padre y su hermano menor, pero hay una sombra que amenaza esa paz. Su madrastra, quien desde el primer día ha mostrado una actitud fría y hostil, está decidida a hacer todo lo posible para que Tubi se vaya lo más rápido posible. Su madrastra actúa como una bruja hacia la hija de su esposo, tratando de hacerle la vida imposible. Pero esta vez su padre ya no está dispuesto a tolerarlo más. ¿Qué hará el padre de Tubi para protegerla? No se lo pierdan porque este drama está a punto de llegar a un punto de quiebre. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo detalle de este emocionante viaje. El sol comenzaba a asomar en el horizonte y el día ya había comenzado temprano para Tubi. Con una gran determinación, ella cargaba una planta de banano sobre sus hombros, llevándola hacia el corral para picarla y alimentar a las gallinas. El esfuerzo físico no le era ajeno, y a pesar de lo agotador, su corazón se sentía pleno al poder ayudar a su familia. A su lado su hermano menor Lindo también se encontraba en plena tarea barriendo el suelo con la misma dedicación. Los dos hermanos, aunque aún jóvenes, trabajaban con esfuerzo para contribuir al hogar. Sabían que el sacrificio y el trabajo duro eran su única opción si querían que su padre pudiera tener una vida tranquila. La vida no les había dado muchas oportunidades, pero juntos, como familia, estaban dispuestos a pelear por una vida mejor. Tras completar las tareas del hogar, los hermanos se dirigieron al gallinero. Lindo, con su energía infantil, se encargó de alimentar a las aves mientras Tubi revisaba que todo estuviera en orden. No se trataba solo de cuidar a las gallinas, era su forma de asegurar que su padre, que ya tenía tantas responsabilidades, pudiera encontrar algo de paz en su vida. Después, con la misma diligencia, los dos se dirigieron a la cocina. Allí, con lo poco que tenían, comenzaron a preparar el almuerzo para todos. No era un festín, pero el esfuerzo estaba en cada movimiento. Tubi y Lindo sabían que todo lo que hacían, cada pequeño gesto, contribuía a mantener la familia unida. Sin embargo, mientras ellos terminaban de preparar la comida en la habitación de la madrastra, nada parecía moverse. Apenas al llegar el mediodía, ella finalmente despertó. La mujer parecía incapaz de contribuir en algo más allá de exigir, como si su única función en la casa fuera de mandar sin descanso y aprovecharse de los demás. La pereza era su compañera constante y su actitud egoísta no solo perjudicaba a su esposo, sino también a los hijos de éste. En vez de ayudar con las tareas del hogar, su mayor preocupación era hacer que todo girara en torno a sus deseos, comida, descanso y diversión. Para ella, el trabajo de los demás no importaba mientras pudiera disfrutar de su tiempo. Finalmente, como siempre, la madrastra se levantó y en lugar de un saludo o alguna palabra amable, lo primero que hizo fue alzar la voz como si todo fuera su derecho. Tubi, Lindo, ¿ya prepararon el almuerzo? Tengo mucha hambre y quiero salir a divertirme. ¡Apúrense! Esas palabras llenas de exigencia y falta de consideración ya no sorprendían a Tubi ni a Lindo. Estaban acostumbrados a la actitud de la mujer que nunca mostraba gratitud por lo que ellos hacían. A pesar de todo, los hermanos no dejaban que la falta de aprecio los desanimara. Sabían que la madrastra nunca entendería su sacrificio, pero lo importante era que se tenían el uno al otro y que aunque las circunstancias fueran difíciles, ellos siempre estarían ahí para cuidarse. Tubi y Lindo, aunque jóvenes, ya estaban acostumbrados a las responsabilidades que la vida les había impuesto. Ese día, como muchos otros, habían trabajado juntos para preparar la comida.
En la mesa había trozos de carne asada, un tazón de sopa humeante y verduras salteadas. Aunque la comida era sencilla, cada plato estaba preparado con esmero y cariño. El esfuerzo de los dos hermanos estaba en cada bocado, en cada ingrediente que habían elegido cuidadosamente para alimentar a la familia. Sin embargo, la paz que podría haber llenado la habitación estaba ausente. La atmósfera estaba cargada, teñida de tensión y resentimiento, y todo el esfuerzo parecía opacado por lo que estaba por venir. La madrastra, al sentarse a la mesa, lanzó una mirada despectiva hacia los platos. Su expresión no era una de gratitud, sino de indiferencia y desprecio. Con una actitud arrogante, comenzó a hablar como si tuviera derecho a ordenarles lo que debían hacer. La carne asada es para mí. Ustedes dos coman lo que hay, que ya están grandes para seguir viniendo aquí a comer de lo que yo preparo. Tú, Vi, ya te casaste. ¿Qué haces todavía aquí? ¿No es suficiente ya de estar viviendo de tu padre? Las palabras de la madrastra cayeron como una pesada losa sobre Tubí. No dijo nada, simplemente bajó la cabeza, sintiendo como si cada palabra la atravesara. Su corazón, ya cansado de tantos años de desdén, se apretó más en su pecho, mientras Lindo, el hermano menor, la miraba de reojo con una expresión triste en su rostro, pero sin atreverse a decir nada. El ambiente se volvió aún más denso, y el silencio que siguió a las palabras de la madrastra fue elocuente. Tubí, con la mirada fija en su plato, comenzó a comer lentamente. Sabía que no podía hacer nada. No podía defenderse, no podía replicar. Sabía que por más que hablara, sus palabras no harían mella. Solo le quedaba tragarse el dolor y seguir adelante. Ella y Lindo sabían que la situación no cambiaría, que esa mujer, su madrastra, jamás entendería el sacrificio que hacían por su padre y por la familia. Lo único que podían hacer era aceptar la humillación y seguir adelante por el bien de su padre, por mantener la paz, aunque fuera a costa de su dignidad. El padre de Tubí, observando el comportamiento de su esposa, no pudo quedarse más tiempo en silencio. Aunque siempre había sido un hombre tranquilo y hasta cierto punto sumiso, la imagen de sus hijos comiendo a regañadientes mientras su esposa exigía y humillaba sin remordimiento lo quebró. Su corazón, que siempre había intentado mantener la paz, no pudo soportar ver a Tubí y Lindo tan callados, tan sumidos en la tristeza. Con un suspiro tomó un trozo de carne de su propio plato y, con una delicadeza que reflejaba su amor por ellos, lo puso en los platos de Tubí y Lindo. No dijo nada, pero sus acciones hablaban por él. Sabía que no podía cambiar la actitud de su esposa, pero al menos, en ese pequeño gesto, quería que sus hijos sintieran que, a pesar de todo, él seguía a su lado. El dolor de ese momento fue profundo, y la impotencia del padre de Tubí también lo era. Sin embargo, lo que le dolía más era saber que no podía defender a sus hijos de la mujer que había elegido como esposa. Si yo estuviera en la misma situación, no habría dudado en levantar la voz, en hacerle entender a esa mujer lo que significaba tratar a los hijos de otra persona de esa forma. Ningún padre debería permitir que sus hijos fueran tratados con desprecio. Pero ¿qué pasa cuando el miedo a confrontar a un ser querido te impide proteger a los tuyos? ¿Qué harías tú si fueras el padre de Tubí y estuvieras frente a una esposa que maltrata a tus hijos? Es un dilema difícil, pero también es la dura realidad que viven muchos. ¿Cómo actuarías si fueras testigo de la injusticia hacia los que más amas, pero te encuentras atrapado entre el amor a tu pareja y el amor a tus hijos? Era una tarde cálida y Tubí junto a su padre se dirigían al campo de maíz.
los dos con manos firmes y decididas se dedicaron a trabajar la tierra. Juntos, con palas en mano, limpiaban la maleza que crecía descontrolada en sus tierras. Era un trabajo arduo, pero no les importaba porque sabían que cada esfuerzo les acercaba a un futuro mejor, un futuro que esperaban construir con sus propias manos. Mientras tanto, en casa, Lindo, el hermano menor de Tubí, se encontraba lavando los platos, una tarea que siempre realizaba con una sonrisa. Aunque era joven, ya tenía grandes sueños. Su mayor deseo era convertirse en un médico de renombre, alguien capaz de curar la enfermedad que su hermana padecía. Lindo siempre veía la tristeza en los ojos de Tubí y su mayor anhelo era verla sonreír, verla feliz. La relación entre los dos hermanos era un reflejo de cariño y comprensión. Lindo no solo quería lo mejor para su hermana, sino que con su pureza de corazón también deseaba que todo lo que ella atravesaba tuviera un final feliz. Él comprendía a su hermana de una forma única, con una madurez que no correspondía a su edad. Mientras tanto, Tubí y su padre continuaban trabajando en el campo sin descanso. El sudor recorría sus frentes, pero sus corazones se sentían ligeros. A pesar de las dificultades que enfrentaban, sabían que estaban haciendo todo lo posible por un futuro mejor. El padre de Tubí no temía el trabajo arduo, su mayor miedo era ver a su hija triste o desanimada. Siempre se culpaba a sí mismo por no haber podido hacer más por ella, por no haberle dado una vida más fácil. Pero en su interior sabía que lo que sí podía hacer lo estaba haciendo trabajar con amor y dedicación por su hija. A medida que avanzaban, compartían pensamientos de esperanza. Ambos deseaban con todo su ser que la cosecha de maíz fuera abundante. Si lograban una buena cosecha, podrían arrendar un pedazo de tierra adicional y continuar expandiendo su pequeña granja. Aunque el trabajo era pesado, el tiempo que pasaban juntos, la conexión que sentían en ese momento, les brindaba una satisfacción profunda. La felicidad no siempre estaba en lo que lograban, sino en el simple hecho de estar juntos, de no rendirse, de seguir adelante pese a todo. Y mientras el sol comenzaba a esconderse, los dos se miraron sabiendo que aunque el camino fuera largo y lleno de desafíos, tenían algo mucho más grande que cualquier dificultad: la fuerza de su vínculo, la esperanza en sus corazones y el sueño de un futuro mejor. Mientras tanto, en casa, Lindo seguía con su tarea de siempre. A pesar de ser solo un niño, él entendía muy bien las responsabilidades que recaían sobre él. Mientras su hermana Tubí y su padre trabajaban en el campo, Lindo se encargaba de las tareas domésticas. Tomó un balde de agua y comenzó a limpiar el porche con una dedicación que impresionaba a cualquiera. A su edad, lo normal sería que estuviera jugando con amigos o disfrutando de su niñez, pero él siempre había sido diferente. Para él, ayudar en casa era tan natural como respirar y no le pesaba. En ese momento la madrastra salió de la casa lista para ir a divertirse como siempre. Sin embargo, no se percató de que Lindo estaba justo allí limpiando el suelo. Al abrir la puerta sin ningún cuidado, tropezó y cayó al suelo. La caída no fue grave, aunque le causó algo de dolor, pero lo que siguió después fue mucho más doloroso para Lindo. En lugar de preocuparse por su propia torpeza, la madrastra comenzó a descargar su ira en el niño. «¡Míralo! Por tu culpa me caí. Eres un inútil», gritó con rabia. Lindo, sorprendido por la agresividad de la mujer, no dijo nada. Sabía que cualquier palabra en su defensa solo haría las cosas peores. Su madrastra, furiosa, se levantó y, sin pensarlo, levantó la mano para golpearlo. Con una fuerza que no parecía propia de una mujer tan egoísta, le dio una fuerte bofetada.
Lindo, sin moverse, solo agachó la cabeza. Había aprendido a no reaccionar, a soportarlo todo como si fuera algo normal. Cada golpe, cada grito era parte de su vida diaria, algo con lo que había tenido que convivir desde que su madre se fue. La indiferencia con la que él aceptaba el abuso solo mostraba el profundo dolor que sentía, un dolor que no merecía y que, sin embargo, soportaba en silencio. Justo en ese momento, cuando el dolor de la injusticia parecía imposible de soportar, el padre de Tubí llegó a casa. Había estado ausente, pero al escuchar los gritos y ver la humillación que su hijo menor Lindo estaba recibiendo, algo dentro de él se quebró. Por años había soportado en silencio, intentando mantener la paz a cualquier costo. Pero esa vez fue diferente. Algo cambió en él, algo que no podía seguir ignorando. La gota que colmó el vaso había llegado. Corrió hacia la escena, sus ojos reflejando un dolor profundo y una furia contenida. Ya no podía seguir tolerando que su esposa maltratara a sus hijos de esa forma. Con un impulso feroz alcanzó a la mujer y con un solo movimiento le dio una bofetada directa en el rostro. Fue un acto que sorprendió a todos, un golpe que resonó más allá del sonido físico. Era la manifestación de años de sufrimiento, de impotencia y de un padre que finalmente se levantaba para defender lo que más amaba. Con una voz que ya no era la de un hombre sumiso, sino la de alguien decidido a proteger a sus hijos, le dijo con firmeza: «Basta. Puedes gritarles, regañarlos, pero jamás golpearles. Eso no lo voy a permitir. Si tienes algo que enseñarles, hazlo con respeto y paciencia, pero si vuelves a levantar la mano, no voy a quedarme callado». La madrastra, atónita por la reacción de su esposo, se quedó en silencio por un instante con el rostro tenso y rojo de furia. La herida en su orgullo era más dolorosa que cualquier golpe físico, pero no dijo nada más. Se levantó lentamente y con una actitud de despecho se dirigió hacia la puerta. Sin volverse, su voz llena de rabia resonó en el aire. «Voy a la casa de mi madre. No voy a volver a este lugar. Haz lo que quieras». Y con esa amenaza se fue. La puerta se cerró tras ella y la casa quedó en un silencio profundo, como si la atmósfera misma se hubiera aliviado de un peso insoportable. La madre, que había sido una figura autoritaria y cruel, ya no formaba parte de esa familia. Aunque su partida no resolvía todos los problemas, era un paso importante hacia la paz. Tubí y Lindo se miraron en silencio. No necesitaban palabras para entender que este era un punto de inflexión. Por fin, su padre había tomado una postura firme, había defendido lo que más amaba. Había dado un paso adelante, aunque fuera con el corazón pesado, y había dejado claro que no toleraría más el abuso. El padre, aunque aliviado por su propia acción, se sentó con los dos niños con una expresión que mezclaba arrepentimiento y determinación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que al menos en ese momento había hecho lo correcto. La lucha por sus hijos había comenzado. Tubí, junto a su padre y su hermano menor, entraron rápidamente en la casa para asegurarse de que todo estuviera bien con Lindo. Por suerte, el golpe que la madrastra le había dado no había tenido efectos graves. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. El padre, al ver a sus hijos reunidos frente a él, sintió una oleada de emociones contradictorias. Con el corazón apesadumbrado y los ojos llenos de dolor, los abrazó con fuerza, como si quisiera protegerlos de todo lo malo que habían vivido. Su voz, normalmente firme, temblaba mientras decía: «Perdónenme, hijos míos. Soy un padre débil y no me di cuenta de cuánto sufrimiento han tenido que soportar».
No pude estar allí para protegerlos, pero eso ya no va a pasar más. Nadie volverá a hacerles daño. A partir de ahora, haré todo lo que esté en mis manos para defenderlos. El abrazo entre ellos fue largo, lleno de consuelo y tristeza, pero también de una renovada esperanza. Era como si al tenerse el uno al otro, pudieran empezar a sanar las heridas invisibles que cargaban. Después de un momento el padre miró a Tubí, sabiendo que había algo que ella necesitaba contar. Con una mirada profunda le preguntó sobre su esposo y lo que había sucedido. Él ya intuía que algo horrible había ocurrido, algo que su hija había estado ocultando, y ahora no podía seguir ignorando las señales. Tubí, con la voz entrecortada y el alma desgarrada, comenzó a relatar todo lo que había pasado. No podía seguir callando, no podía cargar más con ese secreto. Con cada palabra, el dolor de su corazón se hacía más evidente. Papá, mi esposo junto con su amante quería venderme a Camboya. Me golpeaba, me humillaba. No tenía paz. Viví con miedo día tras día. Fui su prisionera. El padre, al escuchar esas palabras, no pudo evitar sentirse completamente devastado. Su hija, la persona a la que había dado la vida, había vivido el peor de los sufrimientos. Ella había tenido que huir, escapar de ese infierno y sobrevivir en la calle. Tubí continuó relatando cómo había encontrado a personas buenas que le ayudaron, como Huyen-ye y Adam, la habían acogido y la habían ayudado a regresar a casa cuando todo parecía perdido. Al escuchar la historia de su hija, el padre entendió por fin el sufrimiento por el que había pasado. Ya no era solo el dolor de una hija que vivió en el silencio, sino la culpabilidad de un padre que nunca había podido protegerla de esa cruel realidad. Con lágrimas que caían sin control, el hombre más fuerte de la casa, aquel que siempre había intentado mantener la calma, se rompió. La tristeza de saber que no pudo proteger a su hija lo estaba consumiendo. Lo siento tanto, Tubí. Soy tu padre, pero no pude cuidarte como debí. Me siento tan arrepentido, tan impotente. En ese momento dejó que las lágrimas hablaran por él mientras sostenía a sus hijos con más fuerza que nunca. Pero ahora todo cambiará. Ustedes pueden quedarse aquí conmigo a salvo. No los voy a dejar nunca más. Juntos como familia seremos más fuertes. Nos levantaremos y enfrentaremos lo que venga, porque no hay nada que nos detenga cuando estamos juntos. El padre, aunque roto por dentro, les dio una promesa que haría todo lo posible para que su hogar fuera un lugar de amor, protección y esperanza. Y aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, juntos, como una familia unida, superarían cualquier cosa. Linda, el hermano menor de Tubí, y ella misma salieron a jugar al fútbol como había prometido. Ambos hermanos se divertían riendo y correteando por el campo, disfrutando de los momentos que la vida les ofrecía en medio de tantas dificultades. Aunque el día estaba lleno de risas y alegría, Tubí no podía evitar recordar los momentos difíciles que su familia había vivido. A pesar de todo, ver a su hermano tan feliz la hacía sonreír, aunque en el fondo sabía que aún había mucho por resolver. Mientras tanto, el padre de Tubí no lograba encontrar paz. En la quietud de la noche, en la soledad de su cama, se daba vueltas y vueltas, incapaz de conciliar el sueño. Su corazón estaba lleno de dolor y frustración. Estaba llorando lágrimas que caían silenciosas sobre su almohada por la injusticia que su hija había sufrido. No podía dejar de pensar en lo que Tubí había pasado y en cómo él no había estado allí para protegerla. A medida que las lágrimas mojaban su rostro, su mente se llenaba de pensamientos. ¿Cómo podía hacer que la vida de su hija fuera mejor?
¿Cómo podía darle un futuro sin más sufrimiento? Él la amaba con todo su ser y no podía soportar la idea de que su hija siguiera viviendo bajo el yugo de la madrastra. Sabía que lo primero que tenía que hacer era encontrar un lugar donde Tubí pudiera vivir sin miedo, sin las constantes humillaciones de su madrastra. Si Tubí seguía viviendo en ese ambiente tóxico, siempre estaría bajo el abuso de esa mujer. Eso no lo iba a permitir. Pensó que lo mejor sería encontrar un lugar cerca, un terreno donde pudiera construir una casa pequeña, un hogar propio para su hija, lejos de los gritos y las amenazas. Pasó días caminando por los alrededores, buscando el terreno adecuado. Pero el tiempo pasaba, y aunque recorría muchos lugares, aún no encontraba el lugar perfecto para empezar. Su determinación no disminuía, sabía que no podía rendirse. Aunque su vida había estado llena de dificultades, no podía dejar que Tubí continuara viviendo en ese sufrimiento. El padre sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para garantizar que su hija tuviera un lugar donde pudiera sentirse segura, donde pudiera ser feliz. Y así el día llegó a su fin, pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Logrará encontrar un terreno adecuado para su hija? ¿Qué será de la vida de Tubí en ese nuevo hogar? ¿Encontrará la paz que tanto merece? La historia aún no ha terminado y su futuro está por escribirse. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que será el futuro de Tubí en ese nuevo hogar? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh của tôi. Tù Vi sau khi được đoàn tụ với với bố và em trai, nhưng người mẹ kế luôn dắp tâm tìm đủ mọi lý do để chỉ trích, mắng chửi và muốn đuổi Tử Vi ra khỏi nhà. Thì người cha lúc này thì vẫn đang hết sức là nhẫn nhịn và không có một hành động nào mắng chửi lại hay là phản kháng đối với người vợ. Người cha của Tử Vi có chút hơi nhu nhược, tuy nhiên hôm nay ông ấy đã biết được cuộc đời của Tử Vi như thế nào ở nhà chồng. Cô ấy đã trải qua biết bao những đau khổ khi bị người chồng cũ và tình nhân của người chồng cũ muốn bán cô sang Campuchia. Tuy nhiên thì cô ấy đã may mắn thoát khỏi nanh vuốt nhờ sự hiền lành và nhân hậu của người mẹ chồng, và trải qua biết bao nhiêu khó khăn thì mới trở về được nhà. Thì bố của cô ấy thì cảm thấy rất buồn, rất hối hận và bất lực khi là một người cha nhưng không thể làm gì để con gái có được hạnh phúc. Thì bắt đầu từ đây ông ấy sẽ trở thành, ông nói với Tử Vi rằng cô ấy sẽ ở nhà và ông ấy sẽ liên tục sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Nhưng trước hết anh ấy cần tìm cho Tử Vi một mảnh đất mới, bởi vì tại mảnh đất cũ này thì Tử Vi rất tại mảnh đất cũ sống cùng người mẹ kế thì Tử Vi rất là khổ. Vì vậy việc đầu tiên là cần tìm cho Tử Vi một ngôi nhà mới. Thì như vậy thì ông ấy sẽ tiện chăm sóc Tử Vi cũng như là con trai, bởi vì người mẹ kế rất là độc ác hơn cả phù thủy.